Moisés, del desierto de soledad al llamado que liberó a un pueblo. Hay momentos en la vida en los que sientes que no encajas, que tu historia se rompió antes de empezar, que el camino que estás viviendo no era el que imaginaste. Y sin embargo, sin que lo sospeches, Dios está usando cada paso, cada silencio, cada herida y cada pérdida para prepararte para algo mayor. Así comenzó la historia de un hombre que jamás pensó que sería usado por Dios, Moisés. Cuando nació, ya cargaba un destino imposible. Un decreto de muerte rodeaba su cuna. Pero mientras el mundo intentaba apagar su propósito, Dios estaba escribiendo una historia que ningún faraón podría detener. Rescatado de las aguas, criado entre mármol y oro, Moisés creció entre dos mundos: el palacio que lo adoptó y el pueblo que lo vio nacer. Esa dualidad se convirtió en la herida más profunda de su alma. ¿Quién era realmente? ¿A quién pertenecía? ¿Qué propósito tenía? La búsqueda de identidad lo llevó a cometer errores que marcaron su vida para siempre. Una decisión impulsiva, un acto de injusticia, un escape desesperado. Y de pronto, el príncipe se convirtió en fugitivo. Así comenzó su viaje por el desierto. El desierto es el lugar donde nadie quiere estar, donde no hay aplausos, donde no hay multitudes, donde el silencio se vuelve un espejo. Pero también es el lugar donde Dios transforma a las personas que marcarán la historia. Durante años, Moisés pastoreó ovejas que no eran suyas, en tierras que no conocía, con un corazón lleno de culpas, preguntas y silencios. El hombre que creció para liderar ahora vivía escondido. El que fue educado para hablar ahora dudaba de su propia voz. El que nació con un propósito ahora creía que su tiempo había terminado. Pero lo que Moisés no sabía era que Dios no había cancelado su plan. Solo lo estaba preparando. Porque a veces Dios te lleva al desierto no para castigarte, sino para limpiarte. No para limitarte, sino para reenfocarte. No para destruirte, sino para reconstruirte desde adentro. Moisés pensó que había llegado al final de su historia, pero Dios estaba a punto de abrir el capítulo más poderoso de su vida. El desierto había silenciado a Moisés, pero no había silenciado a Dios. Y fue precisamente allí, en la rutina más común, en un día que parecía igual a todos, donde lo extraordinario rompió la quietud. Moisés subió como siempre al monte Horeb, buscando un lugar donde las ovejas pudieran pastar. Era un día más, una jornada más, una temporada más de anonimato. Pero la historia demuestra que cuando Dios decide encontrarte, no importa dónde estés, Él te encuentra. Y entonces lo vio, una zarza ardiendo en medio del desierto, una llama que no consumía, un fuego que no tenía explicación humana, un fuego que llevaba su nombre. El hombre que pensó que Dios había dejado de hablar, escuchó su voz. Moisés, Moisés. No fue un grito, fue un llamado. No fue juicio, fue invitación. No fue condena, fue propósito. Y en ese instante Moisés se enfrentó a la verdad. Dios aún lo conocía, Dios aún lo veía, Dios aún contaba con él. Pero como muchos de nosotros, Moisés respondió desde su herida, no desde su destino. ¿Quién soy yo para ir? Y si no me creen, no sé hablar bien, no soy suficiente. Sus excusas eran el eco de su pasado, sus miedos, el reflejo del desierto interior que aún lo habitaba. Pero Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y no llama a los seguros, llama a los que saben que sin Él no pueden. Entonces Dios le dijo palabras que romperían toda inseguridad. Yo estaré contigo. No le prometió facilidad, no le prometió aprobación. No le prometió ausencia de lucha, pero le prometió algo mejor, su presencia. Y fue ahí, frente al fuego eterno, donde Moisés comprendió que el desierto no era el final, era el inicio del llamado, el lugar donde Dios lo quebró, lo vació y lo preparó para levantar a un pueblo entero. Su pasado no lo descalificaba, su dolor no era un estorbo, su historia rota no lo hacía menos útil, porque aquello que Moisés consideraba una derrota, Dios lo veía como entrenamiento. Cuando Moisés descendió del monte, ya no era el mismo hombre.
El pasado aún dolía, las dudas seguían allí, pero algo había cambiado. Dios había encendido un fuego en él, un fuego que ningún desierto podía apagar. Pero con el llamado llegó también la misión más imposible que un hombre podía recibir: regresar a Egipto, volver al lugar donde falló, al sitio que intentó olvidar, a la tierra de sus errores, sus temores y sus fantasmas. Y así es Dios. Te envía de vuelta a los lugares que te rompieron, no para herirte otra vez, sino para mostrarte que ya no eres quien eras, que lo que una vez te derrotó ya no tiene poder sobre ti. El camino de regreso fue una mezcla de valentía y temblor. Moisés no regresaba como príncipe, sino como mensajero. No llevaba espada, llevaba palabra. No tenía influencia, tenía un mandato. Y aunque su voz temblaba, su espíritu ardía. Cuando llegó ante Faraón, no llegó con fuerzas humanas. Llegó con la certeza de que cuando Dios envía, ningún imperio puede detener su voluntad. «Deja ir a mi pueblo», dijo Moisés. Una frase sencilla, pero cargada con el peso del cielo. Una declaración que encendió la batalla espiritual más intensa en la historia de Israel. Porque cada vez que Dios decide liberar algo en tu vida, las fuerzas que te mantenían atado se resisten. La presión crece. Las puertas parecen cerrarse más. Pero eso no es señal de derrota. Es evidencia de que la liberación está cerca. Durante ese tiempo, Moisés descubrió algo que transformaría su relación con Dios. Los milagros no nacen en la comodidad, nacen en la oposición, nacen en el lugar donde la fe se queda sola, pero sigue avanzando. Plaga tras plaga, resistencia tras resistencia. Moisés vio con sus propios ojos cómo Dios derribaba cada argumento, cada ídolo, cada estructura de poder que oprimía a su pueblo. Y mientras el pueblo sufría, Moisés se fortalecía. Mientras Faraón endurecía su corazón, Dios afinaba la valentía de su siervo. Porque el llamado no solo libera a otros, primero te libera a ti. Fue en Egipto, no en el desierto, donde Moisés descubrió que su voz, esa que creía inútil, era la herramienta que Dios usaría para quebrar cadenas. Fue en Egipto donde entendió que su pasado no era vergüenza, era testimonio. Y fue en Egipto donde vio que lo que él no podía, Dios sí podía. La noche en que el pueblo salió de Egipto no fue solo un evento histórico, fue un acto de renacimiento, un antes y un después para una nación entera, y también para Moisés. Aquello que él pensó que jamás podría liderar, ahora caminaba detrás de él. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos avanzaban bajo la guía de un hombre que años antes ni siquiera podía guiarse a sí mismo. Pero así es Dios. Toma al inseguro y lo convierte en referente. Toma al fugitivo y lo convierte en libertador. Toma al que ya no cree en sí mismo y lo transforma en alguien que otros quieren seguir. Sin embargo, el camino no estuvo libre de miedo. El desierto volvió a reaparecer. El sol, el cansancio, el hambre, la incertidumbre, y detrás de ellos un ejército enfurecido, decidido a destruirlos. Frente a ellos el Mar Rojo. Detrás, Faraón. En medio, Moisés. Allí, donde no había salida ni escape, Moisés sintió el peso de miles de vidas sobre sus hombros. Los gritos del pueblo se mezclaban con sus propios temores. El eco de su pasado parecía volver a susurrar: no eres suficiente, no puedes hacerlo. Fallaste antes, fallarás ahora. Pero algo se había encendido dentro de él, algo que el miedo no podía apagar. La convicción de que Dios no abre un camino para luego abandonar a su pueblo en la mitad. Y entonces, en uno de los momentos más épicos de la historia, Moisés levantó la vara. Esa vara que antes usaba para cuidar ovejas ajenas, ahora se convertía en el instrumento que Dios usaría para abrir los mares. Porque así trabaja Dios. Toma lo ordinario y lo convierte en milagro. Toma lo pequeño y lo vuelve poderoso. Toma lo que otros desechan y lo usa para manifestar su gloria. Y el mar respondió. Las aguas se levantaron como muros visibles.
Un camino seco apareció donde antes solo había imposibilidad, y el pueblo caminó directamente hacia la libertad. Cada paso era un recordatorio. Dios no llama a los perfectos, llama a los valientes que deciden confiar. Dios no busca expertos, busca corazones dispuestos. Dios no requiere grandeza, porque Él es la grandeza en nosotros. Moisés cruzó ese mar con un pueblo que ya no veía un fugitivo, sino un líder. Un hombre que entendió que la fuerza no viene de la capacidad, sino de la presencia de Dios. Un hombre que descubrió que su desierto no lo destruyó, lo preparó. Y cuando las aguas se cerraron detrás de ellos, no solo un ejército quedó derrotado, también quedaron sepultadas las voces del pasado que decían que Moisés no era suficiente. Después de cruzar el mar, Moisés no solo había guiado a un pueblo, había vencido a su propio desierto. Aquel hombre que un día huyó por temor, ahora caminaba con la certeza de que Dios iba delante de él. El camino aún era largo, sí, pero ya no caminaban solos. La nube los cubría de día, el fuego los guiaba de noche, y cada paso demostraba que cuando Dios llama, Él mismo sostiene el camino. Moisés aprendió algo que todos necesitamos recordar. Las temporadas difíciles no son pérdidas, son preparación. El silencio no es abandono, es formación. El desierto no es castigo, es entrenamiento para liderar la libertad de otros. Su historia nos enseña que no importa cuántas veces fallaste, cuántas dudas cargues, cuántas heridas ocultas lleves en el alma, cuando Dios decide usarte, tu pasado no puede detener su propósito. El mismo Dios que transformó un fugitivo en libertador es el mismo que puede levantar tu vida, tu familia, tus sueños y tu propósito. Tú también puedes salir de tu desierto. Tú también puedes levantarte con una nueva identidad. Tú también puedes ser usado para liberar a otros. Porque Dios no busca perfectos, busca disponibles. Moisés respondió al llamado, aún con miedo, aún con dudas, aún con cicatrices. Y su obediencia cambió la historia de una nación entera. Y ahora, este mensaje llega a ti, no por coincidencia, no por casualidad, sino porque tal vez estás en tu propio desierto. Tal vez te sientes lejos, confundido, cansado o sin dirección. Pero escucha esto. Si Dios usó el desierto de Moisés para levantar al libertador de Israel, Dios puede usar tu desierto para despertar el propósito que Él sembró en ti. La soledad no es tu final. El silencio no es abandono. El fracaso no es tu identidad. Tu historia todavía está en manos del Dios que abre mares y enciende zarzas. Si esta historia habló a tu corazón, si te recordó que Dios aún escribe capítulos nuevos, te invito a dar un paso más. No salgas de este video igual. Escribe en los comentarios: aquí estoy, Señor, usa mi vida. Hazlo como acto de fe, como declaración, como respuesta al llamado. Y comparte este video con alguien que esté viviendo su propio desierto. Porque así como Moisés fue levantado para liberar a otros, tú también puedes ser parte de la libertad de alguien más. Amén.